como acabo de decir, que la certeza es de aplicabilidad limitada. Es limitada. Como mucho nos puede reconciliar con los primeros principios de estructuración de la realidad. Lo cual ya me parecería bastante, si eso fuese exitoso. Ya me parecería bastante. Pero tal vez haya fenómenos fuera del ámbito de esas oposiciones. Pero esos fenómenos unificados, a mi entender, se clarifican siempre en oposición a esas oposiciones, no negándolas. De nuevo te pongo el ejemplo que puse en algún momento. Razón, extensión. Sí, estoy seguro de que hay un tercer fenómeno que es el de sensación y que es irreductible a los otros dos fenómenos. Pero para llegar a identificarlo hay que partir de la oposición entre racional. Mira, diciéndolo de otro modo, los fenómenos racionales son transparentes, lógicamente. Tienen inteligibilidad. Los fenómenos extensos son transparentes, tienen su propio ámbito de inteligibilidad. El problema de los terceros grupos es que de algún modo no son inteligibles, ni racionalmente ni a partir de la experiencia externa. Ni desde un punto de vista de tercera persona, ni desde un punto de vista racional. Ni desde un punto de vista causal, ni desde un punto de vista epistémico. Por lo tanto, si entran ahí, va a ser por un tipo de inteligibilidad total. Pero el espacio para ellos, su carácter precisamente irreductible, si es que ves esos fenómenos, necesitas primero el ámbito de oposiciones. Es decir, para mí el fenómeno de la corporalidad humana es, desde un punto de vista racionalista, racional, no racionalista, racional, el más ininteligible de los posibles. Pero desde un punto de vista experiencial, el más cercano de los posibles y el más inteligible. Pero entonces hablamos de dos conceptos de inteligibilidad o de dos modelos de inteligibilidad. Y entonces hablamos también de nuevo de marcaciones, de que el problema estaría en intentar explicar la corporalidad humana desde un modelo puramente racionalista o puramente externista y el de aplicar conceptos que pertenecen a un ámbito a ámbitos que no le pertenecen. Pero para eso tenemos que empezar con oposiciones, es decir, con ámbitos, demarcando y reconociendo los límites, que esto es lo básico aquí. Cuidado, la razón no tiene acceso a todo, ni un Descartes te diría eso. Hay límites infranqueables de lo racional y el límite más básico de lo infranqueable es la experiencia. La experiencia es un hecho irreductible que no es inteligible desde un punto de vista conceptual. Pero para reconocer eso hay que pasar por el infierno del reduccionismo o por el infierno del problema de que no es inteligible racionalmente, y eso es un hecho. Es decir, habría que entender ese fenómeno desde modelos o paradigmas distintos al concepto de entendimiento que usualmente manejamos en filosofía. Mira, es el problema de la metafísica en Wittgenstein. El problema es cómo hacer comprensible lo metafísico. ¿Comprensible para quién y en qué posición? Pues a lo mejor algo es comprensible no en abstracto, sino comprensible cuando estás en determinadas condiciones. El problema del yo trascendental, el problema del significado del mundo en el Tractatus. Pues una de las cosas que dice Wittgenstein es, desde una perspectiva mundana, eso es incomprensible. Para mí, como individuo que me manejo en mi vida diaria, que tengo mis propósitos y mi proyecto de vida y todo eso, el problema del sentido metafísico del sentido de la vida resulta ininteligible. Es simplemente el problema psicológico de tener una vida ordenada, proyectada y feliz, con mucho éxito, genial, mira, aquí estoy, todo eso. No se ha entendido nada. Solo ante el fenómeno de la muerte que quita sentido a todos los problemas, mejor dicho, a todos los proyectos de vida, porque es el gran igualitador en ese sentido, todo es absurdo, y con el paso al yo trascendental, por lo tanto, cobra significado el problema del sentido de la vida. Pero fíjate, el problema, no la solución. Es decir, para captar un problema también tienes que pasar por estadios que te permiten hacer inteligible el problema. Es decir, a mí el problema en abstracto de la unidad me resulta ininteligible. Me podrá resultar inteligible con un transformo, haciendo un camino.
por niveles, por capas. Es lo único que ahora mismo se me ocurre decirte, aunque creo que podría desarrollarse mucho más. O sea, un poco siguiendo con el tema, la idea de hay en el mundo contemporáneo una dificultad, ¿sí?, que tú la planteabas sobre la idea de la falta de límites y las distinciones, que tenía que ver un poco con el esfuerzo, digamos, de la realización a todos los niveles del programa, no solamente político, sino también religioso, científico y vital de la ilustración. Sí. ¿Sí? O sea, que puede haber una instancia absoluta, formal, ¿sí?, que pueda medir todos los niveles de la existencia humana. ¿Sí? Es decir, esa instancia propia de que podemos comportarnos racionalmente a todos los niveles, ¿sí?, que tú dices, esa idea de falta de límites y distinciones, ¿no? Sí, un prometeísmo, si quieres ponerlo así. Un prometeísmo radical. Frente a eso, me da la impresión que tú abogas por un escepticismo metodológico que supone estas distinciones, ¿sí?, de las que estabas hablando, de la dualidad entre lo que puedo conocer y lo que no puedo conocer. ¿Sí? Que de alguna manera es el eje, ¿sí?, de un programa que tú dices, ¿sí?, está a la base inclusive de Platón. Sí, posiblemente. Posiblemente. Sí, pero sin pretensiones de unificación totalizantes. Exactamente. Llámese lo que se llame. Ese es el punto central. O, si quieres ponerlo de otro modo, de nuevo en ámbitos de, o en terminología de inteligibilidad, distintos modelos de inteligibilidad. Y también me atrevería a decir distintos sentidos de racionalidad, y racionalidad en el sentido puro y el sentido extendido. Es decir, sí creo que existen conductas racionales extendidas, pero que no son racionales en un sentido epistémico o cognitivo del término. Pero fundamentalmente sí se trataría de que cuidado, apreciar las diferencias implica sobre todo ser leal a la irreductibilidad de fenómenos. Es fundamentalmente eso. Es decir, no tratar de usar el calzador y decir esto lo niego. Esto lo niego simplemente porque mi esquema de categorías no funciona, o porque no se adapta, o porque es incomprensible. Es la falacia epistémica. La falacia epistémica consiste en lo que no soy capaz de conocer, no existe. Es decir, es deducir la inexistencia de algo a partir simplemente del hecho de que epistémicamente es no comprensible. Una falacia de tipo epistémico de ese tipo, que es muy típica, por cierto, de la filosofía del siglo XX, donde generalmente el modelo es la ciencia. Lo que no es comprensible científicamente no existe, o es irrelevante, o no nos interesa. Son variaciones de lo mismo. Ese es un típico ejemplo de falacia epistémica. Entonces, claro, un Wittgenstein, por poner el caso, te diría, ay, pues mire usted, precisamente lo que no es comprensible científicamente es lo que más me interesa, lo que existe por definición y lo que tiene sentido. Y el resto es fantasmagoría. No, literalmente fantasmagoría. Es decir, una fantasmagoría es un orden causal, pero es un orden de sucesión, no es un orden de conocimiento. Es decir, que determinados efectos sucedan regularmente a determinadas causas no me ha permitido conocer en lo más mínimo cuál es la naturaleza íntima de esas causas y de esos efectos. Por poner el caso. Yo tengo es operativismo. Una pregunta. Sí. Digamos, a mí, cuando habló el profesor de la desintegración de sí mismo, digamos, integración como negativo, creo que es el sentido, me daba muchas vueltas el tema de la ilustración, o sea, ser amo de sí mismo, creer en sus propios pensamientos, ¿no?, que es una consistencia de eso, de un ser humano, pero luego Heidegger habla, en realidad el ser humano no lo va a lograr porque las instituciones, ni los militares, ni la religión permiten que esos sean funcionarios que te sean amos de sí mismos, ¿sí?
Yo me preguntaba si realmente el estado natural en que vivimos, sin meterle en un tema psicologista, que creo que era esto, es precisamente una desintegración permanente. Porque resulta que nosotros, nada más un ejemplo sencillo, como investigadores, no queremos seguir los índices de gestión de conciencia, lo pongo como ejemplo, ¿no? Sí. Y el que esté de acuerdo o no, digamos, ¿sí? Pero hacemos la investigación totalmente de acuerdo porque, digamos, estamos desintegrados. Digamos, es una problemática que probablemente se justifica el grupo de filosofía del dolor, ¿no? Porque vivimos en un dolor, en una desintegración. Justo la apreciación que he hecho es que es realmente muy interesante y es un problema que creo que a muchas personas que hacemos filosofía nos preocupa y nos concierne, porque es el problema de la inautenticidad. Exacto. Y de que realmente estamos haciendo algo que nos da asco y que en último término nos degrada profesional, personal y mentalmente, en todos los sentidos. ¿Cómo superar eso? La pregunta del millón. Es decir, ¿cómo hacer filosofía en la oscuridad de este tiempo? Dios mío de mi vida, ¿quién tuviese una receta? En una desintegración. Supongo que habrá distintas terapias también posibles. Una es la terapia de las oportunidades. Es decir, quiero decir, la terapia de las oportunidades es de algún modo tratar de vencer al sistema con sus propias fuerzas. Es decir, de buscar los huecos de este terrible Matrix o algo así, los huecos, los espacios de libertad, los vacíos de la ley, la creación de proyectos que de algún modo identifiquen tu labor pedagógica, investigativa y productiva a nivel público, no morirte en el proceso y sobre todo, no, el problema no es morirse, el problema aquí es simplemente acabar convertido en una máquina más del sistema porque crea carácter. El mal crea carácter, el hábito crea carácter, la intromisión externa crea carácter y los prejuicios al final, de nuevo el mundo de los prejuicios, el mundo del automatismo, simplemente por mucho que luches con él, tiene inercia en sí mismo. Entonces el problema es cómo lograr actos de abolición constante, de libertad constante y de protesta constante contra eso. Pues no lo sé. O uno tiene una resistencia brutal. Wittgenstein decía, Wittgenstein, que era un tío muy sabio, en muchos sentidos, no estoy hablando de filosofía, estoy hablando de sabiduría de la vida. Tenía algo genial para sus alumnos en Cambridge. A la mayor parte de ellos les recomendaba, y era la mejor recomendación del mundo, que dejasen de hacer filosofía. ¿Qué era? Dejen de hacer. No tienes la potencia para sobrevivir en un ambiente como este. Él decía, yo creo mi propio oxígeno y por lo tanto más o menos sobrevivo. Más o menos porque acabo diciendo que se vayan todos al garete. Y sus compañeros eran Moore y demás. O sea que imagínate en otros contextos. Entonces, uno se pregunta a veces, y esto es terriblemente escéptico, esto sí que es escepticismo radical. Nietzsche, en La tercera intempestiva, llegó a una conclusión, no sé si es correcta, en un problema semejante. Dijo, lo mejor que le puede pasar a la filosofía es desaparecer de la academia. Dice, literalmente, solo así surgirá un clima filosófico real y un hombre de cultura. El problema de la filosofía de la cultura. Claro. Esto es radical, o sea, esto es el extremo total. En mis peores y más negros momentos creo que tenía toda la razón. Pero no lo refrendo reflexivamente todavía, aunque entendido. Está ahí. Pero es muy es fuerte. Es difícil. Muy bien, sí, gracias Modesto por esta presentación. Los estamos invitando al conjunto de las actividades que vamos a tener con el profesor Modesto. En particular, el seminario que empezamos el miércoles de 6 a 9 de la noche, en el cual va a exponer con mucho cuidado la idea de la epistemología de las virtudes. Vamos a trabajar